Radio Universidad Nacional de Salta. Estamos nuevamente en Educación sin más protocolos, esta vez para retomar una efeméride que se celebra a nivel provincial detrás de la aprobación de una resolución que marca en nuestro calendario escolar el Día de los Docentes Indígenas. Bueno, como es de costumbre, vamos a invitar a escuchar nuestra editorial, esta vez leída por un colega que está realizando su labor docente en Santa Victoria Oeste. Los invito a escuchar al profesor Andrés López. Puntuma Opaite. Buenas noches a todos, comunidad educativa, oyente del programa de Educación sin más protocolos. Soy Andrés López, pertenezco al pueblo Aba Guaraní, o Poromboe Yande Bae, Jaico Ñarerentapeño, Yande Coroaza Aracaecae Japorebe, Cosmovisión Jare Keral, Ñaranta Ñandereco. Ser docente indígena implica reconocer que perteneces a un pueblo, que perteneces a raíces atravesadas por la historia, por la cultura, por la cosmovisión y por maneras de ser frente al mundo. El 8 de noviembre se sanciona el Día del Docente Indígena en la Cámara de Senado y Diputados. Proyecto iniciado y diseñado en la Asamblea de Docentes Indígenas de Salta, la cual congregó a las autoridades comunitarias, docentes indígenas y no indígenas, adultas y adultos mayores y estudiantes de carrera de formación docente, fomentando de esta manera una participación amplia y representativa. Esta asamblea se llevó a cabo en el marco del primer Congreso de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esto posibilitó la elaboración de un documento orientador que permita trabajar en el Día del Docente Indígena como una instancia de reflexión y visibilización de los procesos históricos de las y los docentes indígenas en su tránsito por las unidades educativas de la provincia y su continua lucha en la defensa de los derechos a una educación pluricultural y plurilingüe. En cumplimiento de la Ley 8.393, cada 8 de noviembre las instituciones educativas deberán realizar actividades que aseguren el propósito de la gestión de los vínculos interculturales entre comunidad y unidades educativas de todos los niveles para visibilizar la memoria de las luchas reivindicatorias de los pueblos y, en el contexto actual, conmemorar a las y los docentes indígenas que dentro y fuera de las aulas de instituciones educativas formales garantizan el derecho a la educación a niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo la cultura y la lengua de los pueblos indígenas, y resignificar, valorar su trabajo, invitando a ser protagonistas de su propia historia. ¿Cómo no recordar a algunos de estos docentes del pueblo Aba Guaraní que dejaron y dejan sus enseñanzas de la cultura y la lengua en la escuela 4738? Juan 23, representantes y defensores de la cosmovisión guaraní, como Laureano II, Silvano López, Hipólito Ayala, Alfredo Farfán, Ángel II, Natividad Arce, Eduardo Romero, Griselda Mañapira, Mirna Camargo, María del Carmen Fernández, Eliana Airace, entre otros. Reconocer el trabajo de nuestros docentes indígenas permitirá preservar la historia en las nuevas generaciones de estudiantes y docentes, quienes serán transmisores del legado que sus antepasados, que han encauzado luchas reivindicatorias de los derechos como el establecimiento de una educación intercultural y educación intercultural bilingüe, que reconozca positivamente el aporte de los pueblos indígenas en la configuración curricular, educativa, social y política y lingüística, entre otros derechos. Bueno, mandamos un saludo a Andrés López, que seguramente nos va a escuchar en otro momento, porque este horario es un horario de clases en los institutos de formación docente, como el del instituto donde trabaja Andrés como graduado de esta universidad, como profesor de Ciencias de la Educación, en cátedras que tienen que ver con las prácticas educativas y con
espacios curriculares vinculados a la formación docente. Bueno, acaba de darnos un panorama de lo que va a ser el tema de hoy. Carlita, te doy la bienvenida también a vos. Hola, profe Rosita, ¿cómo está usted? Muy bien, la verdad que esta vez estuve prestando atención, digamos, a las efemérides provinciales y me pareció que podíamos hacer una pausa merecida, ¿no? Para este reconocimiento. Al menos a mí en el camino mientras venía acá dije, bueno, claro, hay un Día del Maestro que podemos decir que lo celebramos todos. Sin embargo, ¿no es cierto? Tenemos que prestar atención, dado de que se trata de una fecha, me parece a mí sumamente de visibilización de la diversidad. Y creo también, profe, que son como este proceso de que se instale, así como fue que se instaló el 24 de marzo, estoy pensando que son dos fechas importantes como el 11 de noviembre, y que también que estos otros mundos existen y que convivimos. Sí. Creo que está bueno. Bien, y bueno, también, bueno, obviamente, gracias, gracias Carlita, por esa acotación, y también yo también quería compartir con la audiencia que desde la formación que vengo sosteniendo, ¿no es cierto?, es que nosotros tuvimos un Día del Maestro en el marco de una ley 1420, ¿no es cierto?, en donde había un sentido, una política y un enfoque y un entendimiento de qué es lo que se quería como nación. Pero luego, con nueva ley de educación del año 2006, ¿no es cierto?, tenemos otra perspectiva de Estado. O sea, ya no es un Estado, una lengua, ¿no es cierto? Es un Estado y el reconocimiento de la diversidad de pueblos. Por eso decía y la estos diversidad otros de mundos lenguas que convivimos y nos encontramos. Está también, bien. Y encontrarse. Porque en esto que usted acaba de explicar, tan importante, profe, con la primera ley de pensarnos en uno, una ley, una unicidad, pero no hay tal unicidad, hay una pluralidad. Por eso decía esto de encontrarnos. Porque porque a veces cuando uno aborda esta temática, como fue el profesor que explicó el eje de hoy, qué es lo que se va a abordar en la efeméride, cómo se fue de a poquito, por eso usaba también la palabra instalarse, porque ya se dio el primer eslabón, me gusta más. Sí. Y va en estas cadenas que se van a ir creando o tejiendo mejor. Sí, y por supuesto, obviamente que, bueno, con la ayuda de nuestro operador, a mí me pareció importante, Carlita, que podamos acercar a nuestra audiencia la voz de nuestros propios docentes indígenas, y por eso es que hemos invitado a una persona particularmente que yo reconocería como mi formadora también en lo que es el reconocimiento del docente indígena, con el reconocimiento del docente que acompaña a los maestros en las escuelas interculturales bilingües, y estoy hablando de Dora Fernández, que me gustaría presentarla brevemente antes de entrar en comunicación con ella. Es una maestra graduada en un programa que ya le vamos a pedir que nos comente un poco más de, si mal no recuerdo, en la provincia de Formosa, ¿no es cierto?, como maestra de lenguas maternas. Y a su vez, digamos, fue que en el año 2013, si mal no recuerdo, la que en un espacio abierto de la Cátedra de Educación Popular, de la carrera de Ciencias de la Educación, nos abrió el mundo del aula, de los materiales didácticos y de la práctica cotidiana de la enseñanza de las lenguas maternas en el Chaco salteño, propiamente dicho, en una de las escuelas donde ella seguramente nos va a poder comentar al día de hoy cómo está, cómo recibieron esta fecha, y bueno, y sobre todo su saludo a
los docentes, a los colegas docentes, a los compañeros docentes que han celebrado el Día del Docente Indígena en esta semana, el 8 de noviembre. Bueno, entramos en comunicación entonces con Dorita, te va a encantar escucharla y espero que a nuestra audiencia también. Hola Dorita. Hola Rosita, ¿cómo estás? Te saludo con un abrazo cálido, siempre, además, digamos, de lo que he compartido antes de saludarte. También, bueno, hemos tejido una amistad que estoy sacando cuentas que ya va más de 10 años. Y bueno, quería decirte que, bueno, hemos leído en la editorial que la provincia no hace más de 2 años, después de una reunión importante con los pueblos indígenas, con los referentes de las comunidades, hizo este reconocimiento que por ley se hagan actos, se hagan reconocimientos. Y bueno, queríamos preguntarte y que vos comentaras para nuestra audiencia de Educación Sin Más Protocolos, cómo se tejió eso u otras historias que a vos te parezca importante compartir con otros educadores, con las familias y con tantas personas que nos escuchan a través de la radio. Sí, buenas tardes a la audiencia. Es una lucha de todos los días del ser un docente indígena y de romper los esquemas ante diversas actitudes pedagógicas dentro del sistema educativo. Aunque es reconocido el docente indígena, pero muchas veces nosotros como pueblos no tenemos un espacio cultural y dentro de las instituciones educativas, sobre todo lo que es Salta, toda la provincia, o sea que nos deja afuera lo que es el sistema educativo mediante la enseñanza de nuestra lengua materna, porque ese es el propósito de nosotros, sí, de luchar un espacio dentro del sistema educativo para que el docente o el auxiliar, como comúnmente le dicen auxiliar bilingüe, tenga un espacio de enseñar y poder tener sus horas dentro del sistema, dentro de las escuelas. No solamente escuelas, como mal lo dicen, que nosotros somos traductores. Nosotros como pueblo ya no queremos ser más traductores, sino que revalorizar lo que es nuestra cultura y nuestra lengua materna, que nosotros, por ejemplo, el pueblo wichí, el 90% todos son hablantes, pero no escritores en su propia lengua materna. Bien. Nosotros somos hablantes, pero no escritores de nuestra propia lengua materna. En cambio, el castellano, sí, los chicos escriben y hablan. Bien. Entonces, es es muy importante es la diferencia que está en el sistema, y que, por ejemplo, a nosotros no nos da un espacio que podamos estar dentro de las aulas y poder enseñar lo que es nuestra cultura, así como te repito, y sí, nuestra lengua materna, sino que nos toman como, algunas veces, muchos de mis colegas lo toman como ordenanzas, como traductores. Sí. Pero no, para mí, al recibirme en el 97 en Formosa, Sí. vi cómo son nuevas estrategias dentro del sistema educativo, pero en Formosa. No estamos hablando de Salta, pero ahora nosotros estamos en 2025 en Salta. Yo soy de Salta, de la provincia, y soy de una comunidad muy grande acá en Embarcación. Y la lucha mía es de que no solamente el auxiliar bilingüe esté como traductores, sino que forma parte de un sí, sistema que es muy vulnerable dentro de las comunidades indígenas. Sí, Dorita, estuve recordando que eso que acabas de plantear lo has sostenido siempre, y recordaba que en 2013 vos trajiste
unas ilustraciones que sé que bueno, también están, ¿no es cierto?, disponibles en sitios virtuales, ¿no es cierto?, donde vos hablas de transmitir la cultura, como se transmiten otras culturas, o se transmite la cultura escolar que vos estás hablando, ¿no es cierto? Y realmente el tema de la traducción es siempre y cuando lleven los contenidos culturales de cada pueblo, que creo que es el esfuerzo que vos venís sosteniendo, como lo que todavía, tal vez, como vos decís, queda mucho por hacer, ¿sí? Sí queda mucho por hacer, y cuando uno va a lo formal, por ejemplo, los pueblos guaraní tienen diseño curricular, pero no la enseñanza dentro del sistema, dentro del grado, o sea, dentro del grado, así presente con los chicos. Sí. Podrás tener todo el sistema, pero si no tienes el apoyo tanto de la ministra como de los que están en el poder, no puedes hacer nada, porque esa es la realidad que pasa. En mi escuela, por ejemplo, la 4206 Presidente Juan Domingo Perón, que está situada en Picanal, departamento Orán, es la única escuela que nosotros podemos enseñar lo que es nuestra lengua materna, y tenemos nuestras horas, cátedras, como todo un maestro. Pero si yo me voy fuera de otras instituciones, no es lo que yo vengo luchando durante años. Dorita, yo supe que vos tenés una casa cultural. Así es, entre la comunidad nosotros tenemos una casita cultural que también que uno es una casita nómade y el otro es un centro educativo que sin fines de lucro. Nosotros lo hacemos a pulmón, solamente para recuperar cómo se puede enseñar, cómo el niño puede aprender, en este caso, la lengua wichí, porque eso es lo que falta dentro de la educación. Bien, claro que sí. Entonces, bueno, como cualquier pueblo, ustedes tienen iniciativas, organizaciones, y tienen, bueno, una presencia muy activa y rica más allá de la provincia. Tal es así que acá hemos estado también dando cuenta de artistas wichí, tanto en las artes plásticas, las artes visuales, como también en la música, como también en el cine, como también en las letras, ¿no? Y realmente donde han obtenido premios, donde han obtenido un reconocimiento y han posicionado nuestra provincia de Salta a nivel, digamos, de lo que es el mundo cultural en el planeta, porque realmente tienen y también en cuanto a la docencia, tenemos autores también de materiales pedagógicos, de materiales didácticos, como Isilosag, donde por fin estamos consiguiendo que ingrese a un patrimonio cultural de la provincia, reconociendo la autoría de las escrituras pedagógicas de maestros, de los maestros indígenas, junto con los maestros criollos que entran en ese diálogo necesario, ¿no es cierto?, que es para producir materiales que no sean solo de traducción, sino de transmisión de una cultura a través del ingreso a la cultura de lo escrito, ¿no?, en donde podemos hablar, digamos, de una alfabetización en lengua materna y de una alfabetización en la lengua vehicular, o la lengua que el país reconoce como la lengua de todo, ¿no?, como la lengua que nos comunicamos entre todos. Bueno, Dorita, igual permitime que reconozca tu lucha, tu andar, tu disposición, tu alegría, y no la tuya nada más, sino de tu pueblo, la riqueza, como dije recién, no solamente en las aulas que hacen posible la alfabetización de la infancia, ¿no?, del pueblo wichí, de otras infancias también, porque en la sensibilidad, digamos, de que desarrolla un auxiliar bilingüe hay un gran crecimiento, y yo quería,
poner tu palabra, que siempre ha sido importante en este colectivo de docentes auxiliares y de docentes graduados ya de los pueblos indígenas. Bueno, sé que sos una gran referente y te agradezco que hayas tomado este tiempo para comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, agradecido siempre la vida, lo que es la naturaleza. Así como hoy, esta tarde, estoy debajo de un árbol, está lleno de pájaros que son libres. Nosotros los pueblos wichí siempre hemos sido libres de diferentes maneras. Nosotros somos los pueblos que nunca nos han podido dominar. ¿Por qué? Porque al no perder nuestra lengua materna es una riqueza muy, muy importante, porque los niños hablan desde casa lo que es la lengua materna. Sí. Y se pasaron muchos tiempos, muchas cosas, por ejemplo el tema de las iglesias, el tema de otros puntos de vista, pero nuestra lengua materna sigue en pie y viva. Porque hay un gran amor del pueblo y de las madres y de las familias y de la comunidad, bueno, que los contiene. Así que bueno, no sé si Carlita querés comentar algo o bueno, saludarla. Acá estoy con Carla Isela, una estudiante de historia, que tal vez no Sí. sé si ha participado en algún espacio abierto donde hemos compartido o en las jornadas de Nuestra América, pero bueno, le dejo para un saludito, algún comentario y bueno, y te vamos liberando, Dorita, de esta llamada. Hola Dora, ¿cómo está usted? Bien, mamá, gracias, estoy bien. La escuché atentamente todo lo que usted nos comentó, nos explicó, y lo único que, bueno, a mí me queda en resonancia, más que nada, es, lo que usted dijo al último, que son libres y por mantener, ¿no?, hasta el día de hoy su lengua y la vigencia, y en esto de la resistencia, que bueno, dentro de lo que es la carrera de historia, cuando tenemos que abordar las temáticas, y bueno, hacerme eco de lo que usted dijo al último, y la importancia, ¿no?, desde de los hablantes y de la transmisión de la historia oral, de generación en generación. Y creo que, bueno, eso es lo que a mí me impactó de lo que usted nos compartió hoy, y haciendo un poco eje en lo que en historia vemos como la resistencia, ¿no?, a lo largo del tiempo, con todos sus matices, ¿no? Y un ejemplo es lo que usted, es un ejemplo claro y tangible, son las lenguas maternas, ¿no? Esa resistencia en el tiempo, podemos hacer la historicidad. Bueno, eso es lo que quiero compartir con usted. Así es, profe, y bueno, cualquier cosa, Rosita tiene mi contacto, si quieren algunos saberes, que uno siempre está disponible. Ya te vamos a hacer un espacio, Dorita, para que nos compartas tus nuevos materiales, tus nuevas obras. He visto bastantes creaciones tuyas también. Y sabes que en particular me gustaría... Sí. Tanto artesanal como en la lengua materna. Sí, ¿sabes qué? Siempre tuve muchas inquietudes, y ahora que volvimos a hablar de tu casa cultural para la comunidad, de verdad que me encantaría que sea ese el tema, conversar cómo se trabaja en esa casa cultural y qué podemos seguir aprendiendo juntas, porque bueno, venimos trabajando juntas de hace mucho tiempo y esto es un tema pendiente. Así que para ese tema, si te parece bien, nos encontraremos nuevamente. Bueno, así será, profe. Bueno, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, Dorita. Bueno, ahí estábamos con Dora Fernández, una maestra realmente con mucha formación, con mucha trayectoria, y que nos trajo sus pedidos actuales para este reconocimiento, ¿no?, del docente indígena. O sea, nos marcó que tenemos
bueno, que volver a pensar, seguir repensando, sin duda que reconocer al docente indígena, calculo que es un paso dentro de una política de Estado de reconocer el trabajo, ¿no es cierto?, del docente, que es tan específico, que es hacer de puente lingüístico, ¿no es cierto?, para los procesos de alfabetización, pero como bien marca Dora, no es solo hacia la lengua estándar, sino si hablamos de interculturalidad, todos los de esa aula debiéramos ser bilingües. Y lo bueno que también ella dijo, profe, que sí hay voy a poner entre comillas, ¿no?, un reconocimiento, pero no, se supone que cuando hay un reconocimiento hay una integración, pero como ella bien lo explicó, no hay una integración plena. No es que todas las instituciones del interior de la provincia les enseñan a los estudiantes. Está bien, hay una cobertura, pero no es el 100%. Sí. Y ella dice, bueno, tengo la libertad en una, pero que puedo ser dueña de mi aula y explicar y ser una transmisora con todas las letras de la educadora, pero... Y yo querría, como ella bien dice, que sea así en la réplica en todas. Bueno, viste que estuvimos visitando este libro, Exploraciones de Frontera, sí, que bueno, que yo creo que vamos a tener oportunidad después de la pausa institucional de adentrarnos en esos puntos que está marcando Dorita en esta cuestión, digamos, de el trabajo cotidiano que hace un docente indígena y lo que significa la distancia que hay en ser considerado como traductor de la lengua materna para llegar a la lengua estándar. ¿Qué diferencia hay entre ser transmisor de una cultura? Bueno, lo dejamos ahí, Carlita, ¿te parece hasta después de la pausa? Sí, profe.